Hola, bienvenido a La Palabra en Punto. Aquí en RTQ, un espacio para la cultura y la reflexión. El día de hoy quiero compartir un tema muy importante para los mexicanos, para todos nosotros. Forma parte de nuestra historia, de nuestra identidad histórica. Es nada más y nada menos que la Revolución Mexicana. 1910, la Revolución Mexicana. Bueno, pues para hablar de ello, quiero primeramente mencionarte cuándo inicia y cuándo, ahí te voy a hacer un paréntesis, cuándo se supone que termina. Y digo se supone porque no hay un acuerdo entre todos los historiadores respecto de la fecha en que termina la Revolución Mexicana. Sin embargo, hay una que es la más aceptada y que ahorita te la voy a decir. Bueno, ¿cuándo inicia? Empecemos por eso. Inicia el 20 de noviembre de 1910. De hecho, tenemos la hora, se supone que debe haber empezado a esa hora a las 6 de la tarde. 20 de noviembre 1910 a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Bueno, porque Francisco I. Madero, en su plan de San Luis, dice precisamente, convoca a la gente a que se levanten armas y que esto lo haga el 20 de noviembre a esta hora, ¿no? A las 6 de la tarde. Ahora, ¿cuándo termina? Ahorita voy a recuperar algunas cosas sobre esto mismo, pero primero vamos a ver esta parte. ¿Cuándo termina? Termina el 1 de diciembre de 1920. ¿Por qué esa fecha? Bueno, porque es cuando toma posesión como presidente Álvaro Obregón. Él cumple el cuatrienio, en aquel tiempo los presidentes no duraban 6 años, sino 4, y él cumple totalmente los 4 años, ¿no? Entonces, de 1920 a 1924. Y resulta que él es cuando llega es el 1 de diciembre de este año, 1920. Ahora bien, fíjate que durante estos años, de 1910 a 1920, hubo 13 presidentes de la República. Bueno, 12, porque uno se repite, que es Venustiano Carranza. Ahorita vas a ver por qué. Bueno, 13 presidentes. Repito, Venustiano Carranza 2 veces. ¿Y por qué pasó esto? Porque había mucha inestabilidad en el país. Vamos a iniciar. Primero, ¿quién gobernaba en 1910? Pues gobernaba Porfirio Díaz Mori. Él había llegado al poder desde 1876. Su primer gobierno lo tiene de 1876 a 1880, cuatrienio. Fue un gobierno que se caracterizó por cosas positivas para el pueblo mexicano. En el siguiente cuatrienio, quien gobierna es su compadre, Manuel González, de 1880 a 1884. Y bueno, en 1884 vuelve a tomar el poder, la presidencia de la República, Porfirio Díaz, gana las elecciones y de ahí ya no se va a mover hasta 1911. Si sumamos estos primeros 4 años y después de 1884 hasta que culmina, son 31 años que duró en el poder, 31 años como presidente de la República. Bueno, para 1910 todavía gobernaba él. Él había dado una entrevista a Krillman, un periodista de Estados Unidos, en la que había dicho que el pueblo mexicano ya estaba listo para la democracia y que hubiera un cambio de presidente, digamos, un cambio en la presidencia. Y bueno, pues entonces un ciudadano de aquella época, Francisco I. Madero, originario de Coahuila, pues él se lanza a las elecciones. Entonces él compite para ser el presidente de la República. Es acusado de algunas cosas, en particular de sedición, que no es rebelión, sino sedición. Sedición significa estar en contra, digamos, del gobierno, pero sin querer derrocarlo, simplemente hacer disturbios, protestas. Entonces eso es sedición, a diferencia de rebelión, que es un delito que implica ya movimientos armados para poder
derrocar al gobierno. Bueno, pues entonces él es acusado de sedición y lo llevan preso a la cárcel, digamos, en el estado de San Luis Potosí. Posteriormente él se escapa de ahí, de San Luis Potosí, logra llegar a Estados Unidos y desde aquellas tierras proclama, digamos, el llamado Plan de San Luis. El Plan de San Luis que elabora precisamente estando en San Luis Potosí, en nuestro país. En este Plan de San Luis, él establece que debido a que ya no hay condiciones para llevar a cabo las elecciones de manera pacífica, pues convoca al pueblo para que se levante en armas y dice que sean el 20 de noviembre de 1910, repito, a las 6 de la tarde. Esto lo hace él desde octubre, o sea, un mes antes. Bueno, ahora bien, pues resulta que, pues, digamos, después de esto se levantan en armas varios, digamos, personajes, vamos a llamarle de momento así, varios personajes. Los clásicos son, por ejemplo, Emiliano Zapata, ¿no? Tenemos también más adelante con Francisco Villa y otros más. Bueno, pues resulta que uno de ellos, digamos, que va a ser muy conocido, que es Emiliano Zapata, posteriormente se va a levantar en armas en contra del mismo Madero. Pero no nos adelantemos. Vamos a ver entonces esta parte primero. Entonces, después de que lanza este plan de San Luis, se van a la guerra y entonces surge lo que nosotros conocemos como la Revolución Mexicana y va a salir en 1911 Porfirio Díaz de aquí de nuestro país rumbo a Francia, exiliado, ¿no? En un barco que es muy conocido, el barco Ipiranga, se va rumbo a París, a Francia, exiliado. Y entonces, ¿quién queda en su lugar? Bueno, pues se queda un gobernante sustituto, un presidente sustituto, que por cierto es queretano, o bueno, era queretano. Es el único presidente de la República que ha sido de origen queretano y era Francisco León de la Barra. Si te interesa un poco más sobre él, bueno, su casa está en lo que ahorita es el Andador Libertad, casi llegando a Plaza de Armas. Ahí está su casa donde él vivió, fue un diplomático mexicano, que repito, queretano, que también estuvo en relaciones exteriores, también tuvo varios cargos, pues, entre otros fue incluso gobernador del Estado de México, etcétera. Bueno, pues él llega a la presidencia, ¿no? Francisco León de la Barra, pero llega de manera interina. Entonces, cuando se va Porfirio Díaz, queda él. Se llevan a cabo las elecciones y ¿quién gana? Francisco y Madero. Entonces ahora toma el poder Francisco y Madero. Sin embargo, Francisco y Madero solamente va a durar hasta 1913. ¿Por qué? Bueno, porque desde antes, desde 1911, se levanta en armas, entre otros, por ejemplo, te decía hace un momento, Emiliano Zapata, ¿no? A partir de un plan, el plan de Ayala, perdón, en el plan de Ayala él les pide las tierras para los campesinos porque le dice que no ha cumplido Madero aquello que prometió, darle tierras a los campesinos. Y por ello, bueno, entre otras cosas, se levanta Zapata en armas en contra de Madero. Y bueno, pues entonces ahí está la revolución, pero hay otros personajes que también se están levantando en contra de Madero. Al final de cuentas, en 1913 se lleva a cabo algo que es conocido como la Decena Trágica. 10 días en los cuales asaltan, digamos, lo que es el Palacio Nacional en la Ciudad de México y varios personajes comandados, al final de cuentas, por un hombre llamado Victoriano Huerta, un general, pues se rebelan en contra de Madero, lo toman preso, lo llevan a la cárcel, igual a su hermano Gustavo Madero, al vicepresidente José María Pino Suárez, al final terminan matándolos y bueno, ahí podríamos ver que el error de Madero fue que él llega a la presidencia, pero a la mayoría de los ministros no los mueve, los deja en el mismo lugar. Y obviamente pues eran porfiristas,
no eran maderistas, entonces ellos no estaban de acuerdo con Madero. Y bueno, pues desgraciadamente, bueno, lo matan también a su hermano, el vicepresidente sufre también esta situación, pero aquí pasa algo muy curioso. Una vez que cae Madero, no entra Victoriano Huerta. ¿Quién entra? Bueno, ponen a un gobernante, a un presidente interino, que por cierto es el presidente que ha durado menos tiempo ocupando la presidencia en toda la historia de nuestro país. Duró solamente 45 minutos. 45 minutos. Él es nombrado presidente el 19 precisamente de febrero de 1913 y dura de presidente de las 5 de la tarde a las 5:45, o sea, 15 para las 6 de la tarde. Ahí concluye. Te preguntarás, ¿qué pasó? ¿Por qué duró tan poquito este hombre que se llamaba Pedro Lascurain? Era el presidente, o fue el presidente que duró menos tiempo, Pedro Lascurain. ¿Por qué? Bueno, porque para hacer una treta, ojo, legal, él entra como presidente, repito, interino, pero él nombra como secretario de Gobernación a Victoriano Huerta. Entonces, al renunciar él, deja el cargo, automáticamente, de acuerdo a las leyes mexicanas de aquel entonces, ¿quién asumía la presidencia de la República? Pues el secretario de Gobernación, que en este caso era, repito, Victoriano Huerta. Dicho de otra manera, Victoriano Huerta llega a la presidencia de manera legaloide, porque pues sí es legal, él era, digamos, a quien le tocaba ser el presidente si es que salía el presidente, que en este caso era Pedro Lascurain. El problema está en que fue una treta nada más legal para que el otro quedara como, repito, presidente interino, y al salir él, Pedro Lascurain, que dura 45 minutos, entra Victoriano Huerta. Entonces ahora él es el presidente de la República. Y bueno, cuando él entra como presidente, se levantan más personajes en nuestro país en contra ahora. Fíjate, antes era primero en contra de Porfirio Díaz, ¿no?, con el Plan de San Luis, después fue en contra de Madero, Emiliano Zapata y otros más con el Plan de Ayala. Bueno, pues ahora es en contra de Victoriano Huerta. El máximo representante que se opone a ellos es Venustiano Carranza. Él era gobernador del estado de Coahuila. Él se levanta, organiza algo que se llama el Ejército Constitucionalista, porque está defendiendo la Constitución. Obviamente no estamos hablando de la Constitución de ahora, porque en ese tiempo todavía no existía. Entonces es la Constitución de 1857, la segunda que tuvimos en la historia de nuestro país, y la cual está defendiendo Venustiano Carranza. Y bueno, pues desde el norte también se levantan armas Francisco Villa, el que conocemos con el hipocorístico Pancho, o sea, Pancho Villa, está Emiliano Zapata, Pascual Orozco. Hay varias personas que se levantan en armas y se van en contra precisamente, bueno, de Victoriano Huerta. Al final de cuentas, Victoriano Huerta va a caer. Pasan varias cosas, no hay mucho tiempo para platicarte, pero pasan varias cosas y al final de cuentas Victoriano Huerta cae. Entonces, cuando cae, ¿quién toma el poder? Bueno, pues toma el poder momentáneamente Venustiano Carranza. Esto sucede de 1914 a 1915. En ese periodo queda Venustiano Carranza ahora como jefe era el jefe del Ejército Constitucionalista y queda al frente del Ejecutivo, es decir, de la presidencia. Sin embargo, todavía había mucha inestabilidad en nuestro país, de tal suerte que había levantamientos, sazonadas en diferentes lugares. Por tal motivo, él deja la presidencia en 1915 y entra una persona nada más durante un tiempecito, digamos como interino, que va a ser Francisco Carvajal. Estamos hablando de 1914, ¿no? De 1914. Ahí tú te preguntarás qué pasó, por qué sucede esto si estaba Carranza. Bueno, porque precisamente
había diferentes, digamos, como gobiernos. Unos defendían a unos, otros defendían a otros. Y bueno, entra Francisco Carvajal, ¿no? Él ya, al final de cuentas, queda en 1915 como presidente interino. 1915, al final de cuentas. Carranza fue del 14 al 15 y Francisco Carvajal en 1915. Pero también tenemos ahí a otro personaje, ¿no? Anterior a 1915, que se da también en 1914, y que es Eulalio Gutiérrez. Hay una convención que se lleva a cabo en el estado de Aguascalientes, que es la Convención de Aguascalientes. En ella se nombra a una persona que sea reconocida por todos los diferentes, digamos, jefes revolucionarios, y al que, digamos, reconocen como jefe, pues es a Eulalio Gutiérrez. Él nada más va a estar unos meses. Entonces, Francisco Carvajal está en 1914. 1914, lo mismo que Eulalio Gutiérrez con la Convención de Aguascalientes. Después de la Convención de Aguascalientes entra Venustiano Carranza y va a estar él del 14 al 15, de 1914 a 1915, Venustiano Carranza. Posteriormente, otra vez sigue habiendo inestabilidad en el país y queda como presidente Roque González, 1915. En el mismo año, en 1915, toma después también la presidencia Francisco Lagos Cházaro. Francisco Lagos Cházaro. Entonces, en el 15 estuvieron Roque González y Francisco Lagos Cházaro, ¿no? Y antes de ellos estuvo Venustiano Carranza. Antes de Venustiano Carranza, en 1914, estuvieron Francisco Carvajal y Eulalio Gutiérrez. Muy bien. Bueno, pues después de Francisco Lagos Cházaro, vuelve a quedar como presidente Venustiano Carranza. Es la segunda vez que queda. Primero estuvo de 1914 a 1915 y en su segundo periodo Venustiano Carranza va a estar de 1917 a 1920. Aquí hacemos un paréntesis. Fíjate que en 1917 se llevó a cabo la Constitución de ese año, de 1917, que no era una constitución nueva. Al final de cuentas, lo que pasa es que Venustiano Carranza, como ejecutivo del gobierno a nivel nacional, digamos, manda que se revise la Constitución de 1857, se actualice, etcétera, y eso se lleva a cabo aquí en Querétaro, en lo que hoy conocemos como Teatro de la República, que en aquel entonces era el Teatro Agustín de Iturbide. Bueno, pues aquí se lleva a cabo el Congreso de los Constituyentes, llegan desde finales de 1916 y en febrero de 1917, el 5 de febrero, se promulga la nueva Constitución, que repito, es la del 57, arreglada, adecuada, etc. Esta Constitución es muy importante porque es la primera constitución político-social del mundo. Se dan garantías sociales a los individuos. Entonces hay que tomar en consideración esto como algo muy importante, digamos, un logro de la Revolución Mexicana. Bueno, después de esto, de 1917, al final de cuentas, del 17 al 20, pues van a asesinar a Carranza, lo asesinan en 1920 en Tlaxcalaltongo, Puebla, y entonces pues queda un presidente interino, Adolfo de la Huerta, dura un poco tiempo, unos meses, y posteriormente, como te decía al inicio, el 1 de diciembre de 1920 toma el poder Álvaro Obregón, y con él, con Álvaro Obregón, se da por concluida para muchos historiadores la Revolución Mexicana. Este es el periplo de estos 13 presidentes, desde Porfirio Díaz, 1910, hasta Álvaro Obregón, 1920, que repito, son 13, pero Venustiano Carranza está en dos momentos, 1914 a 1915 y posteriormente 1917 a 1920. Ahora bien, ¿por qué se da la Revolución Mexicana? Bueno, porque había, y esto muchos historiadores ya lo han trabajado demasiado,
había muchas injusticias. Voy a decirte algunas. Por ejemplo, muchos trabajadores, en vez de cobrar su dinero, les pagaban con especie o les pagaban con dinero, pero los obligaban a que compraran en las llamadas tiendas de raya, ¿no? Que al final de cuentas eran propiedad del mismo patrón que los estaba contratando. Se les llamaba tiendas de raya porque en vez de poner su nombre o su firma, ponían una raya. La mayoría eran analfabetos, por eso ponían una rayita, tienda de raya. Entonces, les pagaban muy poco, pero con lo que cobraban, ese dinero lo tenían que invertir en, no sé, en lo que consumían, el maíz, el frijol, el azúcar, el huevo, lo que fueran a comprar, las telas para vestir, los guaraches, lo que fueran, pero lo tenían que comprar en la tienda del patrón. Y entonces era un doble ganar, digamos, ¿no? Ahora, se les pagaba, en vez de muchas veces con dinero, con monedas o con billetes elaborados por el propio patrón. Entonces había fábricas que tenían sus propios billetes, sus propias monedas, minas que tenían sus propios billetes, sus propias monedas, lo mismo que haciendas. Entonces las fábricas, las minas, las haciendas explotaban, digámoslo, doblemente al trabajador. Para que te des una idea, el 1% de la población mexicana, en aquel entonces, eso lo sabemos estadísticamente, el 1% era propietario del 85% de las tierras cultivables de nuestro país. O sea, 1% de mexicanos tenía el 85% de las tierras del país. Era una injusticia total. Los horarios eran de 12 horas o más. Entonces, por eso, desde 1906 hubo huelgas, rebeliones como la de Cananea en Sonora o la de Río Blanco en Veracruz. Aquí en Querétaro también hubo un movimiento en la fábrica El Hércules, fábrica también, digamos, que se levanta en armas. Bueno, no en armas, pero sí hay una manifestación precisamente por las injusticias. Entonces, aquí podemos ver cómo, al final de cuentas, la revolución es por una serie de, digamos, de abusos que tenían los propietarios, los hacendados, los mineros, los ricos, los dueños de las fábricas en contra del trabajador. Desde 1906, te repito, están ya manifestaciones, van con Porfirio Díaz, y luego hay una serie de sucesos durante todos estos 10 años de guerra, de revolución, que pues al final de cuentas llevan a esto que conocemos como la Revolución Mexicana. Hay una canción para concluir que te quiero sugerir que escuches, se llama El Barzón. Si escuchas esta canción y le pones atención a la letra, dice precisamente o habla de las injusticias que se sufrían en la época del porfiriato, en la época de la Revolución Mexicana. Y bueno, pues espero que haya sido de tu agrado el tema de la Revolución Mexicana. Nos vemos en una siguiente edición. Recuerda que en el canal de YouTube puedes ver estos programas de La Palabra en Punto y también mi canal Martín Hurtado en YouTube. Nos vemos en una siguiente edición aquí en La Palabra en Punto, un espacio para la cultura y la reflexión.